Como habíamos visto en el video pasado, de acuerdo a la Biblia, al Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, y en estos dos artículos que leímos del Catecismo de la Iglesia Católica, la finalidad de Dios para el hombre es participarle de su naturaleza divina, pero todo a través de su Hijo Jesucristo. Y para eso nos apoyamos en el mismo catecismo, en el número 460, que dice: el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Dice: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. Con esto tenemos ya la finalidad del hombre, que es participar de la naturaleza divina, y todo basado en la misma revelación. Si todo va a ser en Cristo, si todo va a ser en Jesús, ahora la pregunta siguiente es: ¿quién es Jesús? Sabemos que Jesús tiene dos naturalezas: una naturaleza divina y una naturaleza humana. En la naturaleza humana, como vimos en el video anterior, la naturaleza humana también está dividida en dos: una naturaleza física y una naturaleza espiritual. ¿Sí? Pero ahorita vamos a tomarlo nada más como naturaleza humana y naturaleza divina. Las dos naturalezas están en una sola persona, que es la persona ¿de quién? Del Verbo. ¿Sí? Y este Verbo, Verbo eterno, en la tierra lleva el nombre de Jesús. Así que, ¿quién es Jesús? Es un ser con dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona, la persona del Verbo, llamado Jesús. Ahora ya tenemos definido quién es Jesús, quién es en donde vamos a encontrar nuestra finalidad, de acuerdo a lo que hemos ido leyendo. En el prólogo del Evangelio de San Juan, dice: en el principio existía el Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. ¿Sí? Aquí el problema es este: desde el principio el Verbo estaba en Dios y era Dios, pero Dios desde el principio, San Juan se lo está aplicando a Jesús. ¿Sí? Entonces nos está afirmando que Jesús es prácticamente la personificación del Verbo encarnado. En las cartas de San Pablo, en Colosenses 1:15, nos dice lo siguiente. Dice: el cual, refiriéndose a Jesús, es imagen perfecta del Dios invisible, engendrado desde siempre, antes de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia,
el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y le pareció bien al Padre que en él habitase toda la plenitud. ¿Sí? ¿Qué nos dijo esto? ¿Qué es lo que nos deja? Que Jesús es desde toda la eternidad. Que en Él, de alguna manera, fuimos creados. Que en Él somos. Que en Él existimos. Y que toda la razón de nosotros se encuentra en Jesús. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 1701, dice: Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. Con esto que hemos leído, nos queda una idea muy clara, que Cristo es el origen, la finalidad de todo lo que Dios ha hecho. Dios, al crear al hombre, está pensando en su humanidad, en la humanidad de su verbo. ¿Sí? Y en Él nos está poniendo a todos nosotros para participarnos de su naturaleza. Por lo tanto, lo que vamos a recibir está todo en Jesús. Así que poco a poco hemos ido desarrollando y ahora vamos entendiendo que la finalidad de la creación no debe estar ni en la creación ni en nosotros, sino en el hombre, que el verdadero hombre es Jesús.